Buenas noches, feliz año. Hoy estamos comenzando el año 2024 para la Esencia, teniendo en cuenta de que ayer hemos presentado un resumen de lo mejor que hemos tenido durante todo el año 2023. Así que espero que nuestro primer invitado de hoy nos dé toda la suerte que precisamos para continuar con un ciclo de entrevistas a través de la Esencia. Y voy a dar la bienvenida, agradecerle por la paciencia antes que nada y por estar con nosotros en esta noche, hablando de un tema recurrente, un tema que suele aparecer de tanto en tanto, a veces al principio de un periodo presidencial, a veces hacia el final de un periodo presidencial, y que tal parece que nunca lo tocamos como debiera ser. Normalmente cuando hablamos de reforma constitucional, nuestros políticos suelen tocar desde el punto de vista de la posible reelección, y cuando hablamos de reelección no se toca el tema de la reelección como una figura constitucional, sino algo que tiene que ver con la simpatía o antipatía del presidente que esté en ese momento, y nos limitamos en ese tipo de debates que para nada nos conduciría a una correcta, a un correcto desarrollo de un debate que después tiene que originar en una asamblea constituyente, una convención constituyente y la redacción de una nueva constitución. Una de las figuras referenciales de nuestra sociedad que siempre ha tenido un enfoque muy claro, muy interesante, muy integral de lo que debiera ser una reforma constitucional es el doctor Adolfo Ferreiro, a quien digo buenas noches y gracias por estar con nosotros, doctor. ¿Cómo le va? Pero muy bien, buenas noches y que bueno, antes que nada, que tengamos un año 2024 que valga la pena recordar como bueno después. Exactamente. Doctor, cada vez que empezamos a hablar de una reforma constitucional, usted ve que nos limitamos en el tema de la reelección. Si la gente quiere que ese presidente en ese momento sea reelecto o que el anterior vuelva a ejercer el poder, y nos limitamos ahí, y en cambio la reforma constitucional debería debatirse, tratarse, discutirse, diferentes sectores de la sociedad, incluso el debate hasta podría durar años. Creo que usted es uno de los pocos que suele tener ese enfoque integral de lo que debería ser una transformación de nuestra Constitución. Sí, bueno, yo desde el año 1993, desde el día siguiente que se promulgó la Constitución nueva, esta que tenemos ahora, estuve diciendo que tenía tan graves defectos que tendría que ser muy pronto reformada y ajustada a lo que debe ser una constitución del modelo de país que nosotros se supone que queremos tener, que es el de una república democrática, representativa, pluralista y de Estado de Derecho, que Ujú. adhiera a ciertas instituciones que son universales y que las haga practicables mediante una buena ley, que finalmente la Constitución no es sino una gran ley para regular la vida del Estado y la sociedad. Eh, Debo decir lastimosamente que ese proceso que vos decís, por ejemplo, que tendría que haber seguido inmediatamente del año 93, no se dio, y no solamente no se dio, sino que se evitó intencionalmente dar con una serie de pretextos políticos, ¿verdad? Que le están haciendo un enorme daño al Paraguay, al punto de que hoy día no tenemos más una constitución en el sentido de un acuerdo pacífico y unánime, una constitución vigente, porque nuestra constitución, la actual, ha sido ya reformada 20 veces de hecho, de facto. Ujú. Ya hoy día sus instituciones ya no funcionan más. Algunas porque ya están tan mal diseñadas y corregidas de hecho por leyes inconstitucionales y por una práctica de país salvaje, ¿verdad? Donde Ujú. no se respeta ni la ley, ni los principios, ni la lógica, y ni siquiera el castellano. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen decenas de sentencias que hay contra el Paraguay en los tribunales internacionales, donde, si leemos bien lo que nos dicen que somos un país de salvajes, donde no se respeta nada de lo que caracteriza la organización política y jurídica de un Estado moderno, civilizado y democrático, ¿verdad? Y Ujú. republicano. Usted dice algo muy interesante, ya prácticamente desde el año siguiente o desde el día siguiente de la vigencia de esta constitución, usted ya planteaba una reforma inmediata tal vez. ¿Usted recuerda esas disposiciones transitorias
de la Constitución Nacional, donde, por ejemplo, se le exigía al presidente de ese momento, Andrés Rodríguez, que vaya y jure la Constitución Nacional, y él no fue. ¿No? O sea, una constitución antes de entrar en vigencia ya le ordenaba al presidente de ese momento algo que todavía no correspondía porque la constitución no entraba en vigencia, pero ya ordenaba anticipadamente algo que le obligaba un acto al presidente de la República. O sea que como que comenzó mal el tema, ¿no le parece? No, esa fue una circunstancia del caché inmediato del momento y de que estábamos en la transición de un autoritarismo muy Ajá. severo a un régimen abierto sobre el cual no teníamos casi experiencia. Esas fueron circunstancias y te voy a decir que en mi opinión, Sí. el general Rodríguez actuó con una gran inteligencia y patriotismo para que la constitución, mal que bien, no importa si juraba o no juraba, lo que sea, este, entrara en vigencia. Y se ocupó de que quedara en vigencia. Y te digo más, se hizo el pacto de gobernabilidad que hasta hoy está vigente, ya para corregir defectos insalvables que tenía la Constitución. Y eso nos permitió tener hasta hoy una Corte Suprema de Justicia plural, donde hay exponentes de distintos sectores políticos, porque la Constitución, por la forma que diseñó la Corte Suprema de Justicia, garantizaba o posibilitaba y en extremo que se tenga Corte Suprema de Justicia unicolor y sometidas al partido de gobierno. Bueno, Ajá. ese fue, y hay que reconocer que ese pacto de gobernabilidad que hoy sigue vigente y que todo se hace de los ñembotaludes que no existe, y entonces hace toda esta payasada de las elecciones en el Consejo de la Magistratura y compañía, pero siempre sigue vigente aquello de que tienen que haber 4 colorados, 3 Sí. liberales, 2 independientes, una cosa así. Porque si no, y eso salvó un defecto de la Constitución. Ujú. Ahora, entonces, a lo que yo pienso que hay que ir es a entender de qué se trata una constitución y un un proceso constituyente que finalmente y básicamente debe ir presidido de un gran acuerdo político, en el gran sentido de la palabra político, sobre qué queremos, qué tipo de Estado y sociedad y derechos, etcétera, queremos tener y después implementar un texto que tenga sentido, no como esta nuestra constitución, que es contradictoria, escrita toda al revés, en contramano del mundo, con ideas antojadizas, bueno, que está demostrando eh, que está muy mal hecha, pero nadie lo quiere ver. Ajá. Nadie lo quiere ver, y eso es lo grave. Usted habrá dado cuenta que al filo del año pasado, el año que terminó antes de ayer, regresó esa posibilidad, o por lo menos en los comentarios de una reforma constitucional, pero se limita a dos puntos, como siempre en todo este tiempo. La reelección y ahora el balotaje, con lo que pasó con Milei en Argentina. Uno dice, bueno, vieron, en este momento si no había balotaje en Argentina, el presidente hubiera sido Sergio Massa. Muchas veces nos vemos seducidos por algo que funciona en otro país y creemos que inmediatamente al aplicar acá va a funcionar de la misma manera. Incluso yo cometo ese error, doctor, de creer que con un balotaje vamos a solucionar el tema de la hegemonía colorada. No, no es necesariamente así, pero realmente esa seducción que muchos están viendo en este momento del balotaje, aplicarlo aquí y de tal manera que la oposición tenga una chance de gobernar, ¿es tan matemático y tan mágico el balotaje, por ejemplo? No, 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 esa es una fantasía irresponsable e intelectualmente pobre, ¿verdad? Es justamente la característica actual de nuestro país, donde la labor del pensamiento crítico, serio, inteligente, culto, referido al mundo, está prácticamente dejado de lado, son oportunismo nomás. Y fíjate vos que en la misma Argentina, que también entró una serie de disparates de regulación, y Chile, que acaba de fracasar en Sí. 2 procesos constituyentes, está demostrando que políticamente se están haciendo muy mal las cosas, porque la política pues, es el acuerdo de los criterios mayoritarios y universales que tienen que regir el conjunto de la sociedad. Entonces, lo que se plantea acá es puro oportunismo, improvisación y manifestación de supina ignorancia y desprecio por el conocimiento. Ujú.
Y en la Argentina, por ejemplo, se está hablando seriamente de suprimir las famosas PASO, las primarias obligatorias, esas que tienen ellos, Ujú. porque resultaron inaplicables, porque violan la naturaleza de la política democrática. Bueno, eso mismo pasa también en el Paraguay. En Chile, por ejemplo, el fracaso de las constituyentes es porque Chile, en un populismo cultural y político, se apartó de las grandes tradiciones constituyentes del mismo pueblo chileno e incluso se entró en el disparate ese de declarar el Estado plurinacional como si todos los estados no fuéramos plurinacionales, o, es decir, o el manejo populista de una pseudo democracia directa y cosas así. Felizmente, en Chile hubo una cultura popular que rechazó ese tipo de iniciativas. Bueno, en el Paraguay está ocurriendo lo mismo. Se quiere cambiar lo que voy a decir, la reelección y el balotaje, como un mero oportunismo Ajá. electoral inmediato. Y eso es muy malo, sobre todo cuando la constitución que tenemos tiene tantas deficiencias que deben ser arregladas, corregidas profundamente, y parece que nadie se va a ocupar de eso nunca, por lo cual cada vez tendremos más un sistema político ineficiente, conducente a la injusticia y, en último término, a la violencia. Porque lo que hace la Constitución, cuando está bien hecha, es asegurar que las tensiones internas de la sociedad se resuelvan de manera pacífica y debajo de principios generales aceptados por todos, y no de este mecanismo de prepotencias que hoy día tenemos en nuestro país, donde de la constitución que hay hoy día, cuando dicen que quieren cambiarla, ya la cambiaron todo hace rato, ya es cualquier cosa, incluso peor que lo que estaba hecho al comienzo. Claro, claro, de facto, ¿no? Los famosos cambios de facto que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, doctor, que hace rato se anda legislando y aplicando normas que directamente, si uno comienza a analizar 10 minutos, se da cuenta que está totalmente contra los principios constitucionales. Correcto. Por ejemplo, te doy un ejemplo sencillo. En el Paraguay se aceptó con aplauso, algarabía y zapateo, ¿verdad? Eh, en el Congreso, en la época que yo estaba en el Congreso, el veto presidencial al presupuesto general de gastos de la nación, Sí. lo que es una barbaridad. Es una barbaridad porque el presupuesto nacional es una atribución indelegable del Congreso, de Ujú. la representación popular. Pero acá se hace todo nomás. Como durante mucho tiempo se aceptó que las garantías constitucionales inalienables, ¿verdad?, de los ciudadanos, como por ejemplo entrar y salir de su país, a no ser que haya una orden judicial por una causa penal debidamente llevada, durante años quedó pendiente de la autorización de un burócrata del Ministerio de Hacienda que decía si vos podías salir o no salir de tu país. Eso es manifestación de barbaridad, como también lo es este asunto de la pérdida de investidura, que el Congreso inventó, adecuó una institución que existe en la Constitución, pero que no es aplicable por el Congreso, sino una previa sanción judicial. Y con eso destruyó una de las garantías fundamentales de cualquier constitución republicana respecto del respeto a la voluntad popular que elige sus representantes y a las inmunidades que tiene que tener un representante. Y eso fue aplaudido por opositores, oficialistas, periodismo, Ujú. intelectuales de Guaú y mamarrachos en general de la República, con un desprecio por el conocimiento. Y eso es volvernos cada día más un país salvaje. Por eso que el problema es muy profundo. Sí, sí, Y sí. yo creo que si no hay un cambio fundamental en cómo enfrentar la política, la gran política, bueno, lo que se haga va a ser, va a dar igual, va a salir cualquier porquería. Claro, además tenemos que tener en cuenta y entender de una buena y santa vez que una reforma constitucional o un debate que intente por lo menos ir poniendo ahí sobre la mesa cuáles son las cuestiones que quisiéramos cambiar de nuestra constitución y cuáles son las cosas que quisiéramos conservar, va a llevar tiempo. No como aquí la gente piensa que vamos a convocar a elecciones de convencionales, los convencionales se van a reunir un mes y van a sacar una nueva constitución. Eso hasta puede llevar años, doctor, incluso más de un periodo presidencial.
Claro, además tiene ya un proceso de debate en la sociedad, primero y sus organizaciones, como son los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones profesionales, la iglesia, etcétera, y la ciudadanía organizada en general, en las universidades, que hoy día se han borrado de toda idea, de todo trabajo elemental de pensamiento. Es decir, hay muchas cosas. Pero fíjate vos que vos no, acabas de nombrar una cuestión muy importante. Va a haber elegir convencionales. Ujú. Se va a elegir con el sistema este que tenemos ahora de voto preferencial y compañía, donde los partidos políticos y movimientos van a estar privados, van a estar privados como están ahora para integrar las cámaras del Congreso, de la aplicación de algún criterio de idoneidad. Y se va a reemplazar eso por algún criterio de popularidad demagógica generalmente, ¿verdad? Para hacer una constituyente que probablemente, en la cual probablemente van a estar ausentes los mejores o las mejores figuras intelectuales, jurídicas y políticas que tengan, que puedan hacer una buena constitución. Entonces, de repente en un partido le va a ganar al jurista del partido, le va a ganar el Cachiain del barrio, o, ¿verdad? o el artista de cachaca, ¿verdad? Porque es popular para ser representante del pueblo Claro. y no va a ir la persona idónea. Bueno, todo eso son problemas que hay que enfrentarlos en serio si queremos hacer algo serio. O si no, lo que vamos a hacer va a ser nomás peor que lo que ya tenemos y va a conducir a lo que estamos yendo, a un país de fracaso total en materia institucional y a un país destinado a la violencia, porque eso es lo que hay que entender. Ujú. Cuando falla el proceso institucional, se abre el camino de la violencia en sus distintas formas, ¿verdad? Ajá. Para poner como ejemplo nomás lo que usted estaba diciendo, doctor, es muy cierto y lo estamos viendo día a día. Con este sistema, ¿qué tipo de convencionales elegiríamos? ¿Basta con los debates de nuestro Senado nomás? ¿O el concepto o la opinión que tienen algunos senadores y senadoras también con respecto a algunas cuestiones? Justamente ese es el resultado del sistema electoral que tenemos. En parte. En parte, estoy de acuerdo, pero de fondo Ajá, es un fracaso global de la sociedad para autoconstruirse. O ajá. sea, ¿por qué? Porque el Paraguay está, hay que reconocerlo y asumirlo. El Paraguay está viviendo la peor época en materia cultural desde la terminación de la guerra del 70. Estamos viviendo una decadencia cultural espantosa y estamos viviendo además un fracaso educativo espantoso. Hoy día, si vos entras a ver, 80%, 90% de nuestros estudiantes secundarios son analfabetos funcionales. Entonces, y nuestros universitarios no le andan lejos. Claro. Entonces, el problema que tiene el Paraguay es un problema mucho más profundo que el de un mero cambio. Y te digo más, ni siquiera estamos entendiendo de que en la constitución que hay que reformar, o la nueva constitución que hay que hacer, porque esta que tenemos yo creo que no sirve para nada, o sea, sirve para muy poco, vamos a ser más optimistas, Ujú, habrá que regular cosas muy nuevas que hace 30 años no existían. No había ese problema. Te doy un ejemplo sencillo. ujú. En la constitución nueva va a tener que decirse con claridad qué castellano se va a usar en el mundo oficial para las leyes, para los decretos, para los contratos, para las licitaciones, porque estamos expuestos en este momento al ataque despiadado de una nueva moda de gente ignorante o perversa, llamarle como quieras, que está procurando destruir lo fundamental que hay para la vida social comunitaria, que es el uso de un idioma uniforme y técnicamente correcto. Porque hay ya leyes o cosas que se escriben con el nuevo lenguaje de género inclusivo Ujú. y toda esa pavada, ¿verdad? Que hace que la comunicación y el almacenamiento de conocimiento se vea severamente afectado. Y eso tiene que regularse en la Constitución, como hicieron en Francia, donde se prohibió el uso de esa tilinguería lingüística y de moda eh, alocada que anda dando vuelta por el mundo. Entonces, no podemos seguir escribiendo leyes que digan los niños y las niñas, Exacto, ¿verdad? exacto, exacto, Los exacto. diputados y llegar a disparates vergonzosos como el de la Constitución boliviana,
que está escrita en boliviano, pero no en castellano, ¿verdad? Sí, Y tenemos que ser parte de una comunidad internacional, mundial, que tenga un lenguaje común donde acá, lo que escribimos acá se entienda en Filipinas, que claro, también claro. hablan castellano. Yo creo que ese fue el Bueno, y fracaso. todo eso hay que Sí. discutir. Bueno, ¿cuándo vamos a discutir? En una constituyente electa ya con el sistema este electoral casi año que tenemos, y no creo que No, se pueda. no. Tiene que ser producto de un debate, insisto, doctor, y usted coincide con esto. Si empieza hoy el debate y termina en el 2027, o tiene que terminar en el 2027, bueno, que así sea y ahí llamamos a elecciones de convencionales. Si tiene que ser así, que sea así, ¿no? Es que así debe ser. Así debe Fíjate ser. vos que para llegar a la constitución del 93 se empezó por un proceso 10 o 12 años como mínimo anteriores Ajá, para definir el nuevo pacto político democrático que necesitábamos. Y la nueva constitución, la constitución actual, mejor dicho, fue la materialización técnicamente muy mal hecha, dicho sea de paso, pero fue, ¿verdad? La voluntad de salir del régimen dictatorial ujú, y crear un Estado de Derecho con instituciones más o menos adecuadas. Y ahí caímos presos de un montón de modas, de modas que sonaban muy bien, pero que en términos constitucionales son muy deficientes, ¿verdad? Por exactamente. ejemplo, todo el sistema, te doy nomás un ejemplo, se escribió al revés cómo se elige el ministro de la Corte Suprema de Justicia. Se escribió al revés en todo el mundo civilizado. El ministro de la Corte Suprema de Justicia es designado por el presidente de la República y Correcto. debe ser aprobado por el Senado. Exacto. Entonces tiene un origen de representación democrática real. Al presidente lo elige el pueblo para que dirija todos los destinos de la nación y al Senado para que lo represente y para que controle la corrección de las decisiones del Ejecutivo. Correcto. Acá se hizo al revés. Se inventó primero esa porquería que es el jurado, perdón, el Consejo de la Consejo de la Magistratura. Magistratura, Ajá. donde 8 tipos, 8 abogados que no representan a nadie desde el punto de vista democrático, le dicen al pueblo y al Estado paraguayo, solamente estos 3 personajes pueden ser ministros de corte. Eso es Ujú, una barbaridad. Eso es una absolutamente. barbaridad que somos. Bueno, entonces está al revés. Entonces, lo que hemos creado es un mecanismo sórdido, simulado y chantajeado para nombrar ministros de corte. Correcto, doctor, Bueno, un placer escucharlo una vez más. Vamos a seguir molestándolo. Como decía, es nuestro primer programa del año y usted no tiene que traer suerte. Nos tiene que traer suerte a ojalá, todos, todas y ojalá todes. le felicito y ojalá que esta iniciativa de hablar de este tema ustedes la continúen y se extienda por todo el país. Un abrazo grande. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor Adolfo Ferreiro. Ya volvemos. Tenemos que entender de una buena y santa vez que la reforma constitucional no se limita a la reelección porque queremos que fulano de tal vuelva a ser presidente o porque este presidente continúe y qué sé yo, o que porque el balotaje funcionó en la Argentina o en Ecuador, donde sea. Bueno, que aquí también tenemos que llamar a elecciones de convencionales constituyentes para incorporar eso a nuestra Constitución. La Constitución necesita ser revisada, necesita ser debatida. Hay muchísimas instituciones dentro de nuestra Constitución Nacional que a lo mejor deberían descartarse, incorporarse otras, modificarse otras, pero eso va a llevar tiempo analizarlo como corresponde y tal vez lleve años, como decía el doctor Adolfo Ferreiro. Si tenemos que comenzar el debate constitucional hoy y terminarlo en el 2027 y ahí elegir a convencionales, bueno, que así sea. Tendremos que pasar por todo ese proceso o si no, va a ser siempre más de lo mismo y no vamos a llegar a ningún lado. Hasta la próxima en La Esencia.